Mientras terminaba de dar la última repasada al mensaje y agregar las palabras que el Señor quería que escucháramos, porque también yo tengo que escuchar. Recordé que un día como hoy, en el 2001, mucha gente salió a trabajar, se levantó, hizo sus labores como siempre. Salió a trabajar, pero ya nunca regresó. ¿Se recuerda? La caída de las Torres Gemelas. Mucha gente murió a través de ese incidente de las Torres Gemelas, pero después mucha gente también empezó a morir por causa de los asbestos que se esparcieron por todos lados. Ahorita hay mucho humo, mis hermanos, tengamos cuidado. En algunas partes se ha intensificado mucho más que en otros lugares, pero estemos ahí al pendiente. Nadie tenemos la vida segura, ¿verdad que no? El único que tiene el día exacto y sabe la hora en que nosotros vamos a partir a su presencia o llega el primero es el Señor. Amén. Bueno, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? No, la semana antepasada. La semana pasada predicó mi hermano Adán. Hace 15 días. ¿Cuántos estuvieron? Levante su mano. Ok, bueno, pues va a ser necesario hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Pero en esta ocasión el mensaje es el mismo, las pruebas del justo, pero sería la segunda parte. ¿Okay? Le voy a pedir que vaya por favor al libro de Job, capítulo 2, versículos 3 al 7. Job, capítulo 2, versículos del 3 al 7, y esta sería la segunda parte del mensaje, las pruebas del justo. Por ahí va a aparecer el banner en cualquier momento. Y dice el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna maligna. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 15 días, mis hermanos, y ténganme paciencia porque vamos a llegar a un punto que el Señor nos quiere llevar a un punto donde todos vamos a aprender algo en esta noche. El libro de Job, dijimos la última vez que estuvimos aquí, que es el más antiguo de la Biblia. Ustedes dijeran, ¿es el que no es el Génesis? No, el libro de Job es el más antiguo. Su autor se desconoce. Dijimos también que el libro de Job fue escrito hace más de 3,500 años y es un libro lleno de sabiduría y enseñanzas. Pero sobre todo dijimos que el libro de Job nos muestra un gran ejemplo de fe, de perseverancia, de paciencia en medio de las pruebas. Dijimos que el significado del nombre de Job se remonta al hebreo antiguo y significa perseguido. Por lo tanto, al ya saber cuál es el significado en el hebreo, nos da la idea de que es un hombre perseguido. Dijimos también que en la época en que se escribió el libro de Job, el sufrimiento y la adversidad se consideraban como un castigo divino por los pecados cometidos. Pero el libro de Job desafía esta creencia, mis hermanos, porque Job, siendo un hombre justo y piadoso, enfrenta pruebas extremas, aún, fíjese, sin haber cometido ningún pecado. Por lo tanto, dijimos que las pruebas y el sufrimiento de Job es un recordatorio de que el sufrimiento le puede ocurrir incluso a las personas justas. ¿Está de acuerdo conmigo? Vimos también hace 15 días que este sufrimiento de Job como hombre justo también refuta rotundamente la afirmación de las iglesias de la prosperidad. ¿Se recuerda? Las iglesias de la prosperidad dicen que usted no se debe de enfermar y que si se enferma está en pecado. Mentira, mis hermanos. También dijimos
que el nombre de Job de alguna manera representa pruebas, dolor, sufrimiento, enfermedad, pérdida de seres queridos, fidelidad, fe, agradecimiento, paciencia, mucha paciencia, alabanza y adoración a Dios. Vimos también hace 15 días que las pruebas sí forman parte de los cristianos, ¿verdad que sí? Es parte del diario vivir del cristiano. Y si algo no está pasando, mis hermanos, preguntémonos qué anda por ahí pasando, ¿sí? Y no es necesariamente que todo el tiempo tenga que haber pruebas, pero sí el Señor a través de las pruebas va formando nuestro carácter, nos va hablando y está tratando con nosotros de una y otra manera. Así que las pruebas, mis hermanos, si no han llegado, llegarán sí o sí. Ay, hermano, usted es medio exagerado. No, es que así va a ser. De esta manera el Señor trata con nosotros. El Señor nos ama, mis hermanos, ¿verdad que sí? Sí, y en ese amor que nos tiene no va a permitir que nos desviemos. Siempre nos va a regresar al camino correcto. Ninguna de las pruebas que vengan las vamos a poder evitar. También dijimos que aunque algunas de esas pruebas no las entendamos, necesitamos estar aferrados, confiando en el Señor, en su palabra y en cada una de sus promesas. Ahora, si bien es cierto, mire, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Dios también puede permitir pruebas en nuestras vidas. El diablo nos tienta, pero el Señor permite pruebas. ¿Para qué? Siempre con un propósito, mis hermanos. Dijimos también que si nosotros confiamos en Dios, nuestra fe tarde o temprano iba a ser probada. Pero es precisamente, como le decía hace un momento, que en medio de esas pruebas, Dios va a tratar con nosotros. Dios va a seguir moldeando nuestro carácter. Dios va a seguir moldeando nuestras vidas. Pero tenemos que seguir confiando en Él y confiando en su palabra. ¿Es fácil, mis hermanos? No, mire, cuando está la situación presente no es fácil, porque nosotros quisiéramos como que fuera un sueño y despertáramos y se desapareciera. Pero a veces es el tiempo del Señor, no a veces, es siempre el tiempo del Señor. Y tenemos que ser pacientes. Dijimos también que la voluntad de Dios es que continuemos dándole gracias ante toda circunstancia. Primera de Tesalonicenses 5:18. Yo se la leo de la Nueva Traducción Viviente. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? ¿O cuántos pertenecemos? ¿Nomás 5? A ver, levante su mano alta al cielo, que el Señor la vea para que saque una foto. Allá, mire, ya también René la levantó. Entonces, si nosotros, mis hermanos, pertenecemos a Cristo Jesús, debemos de ser agradecidos. Otra vez, vuelvo a lo mismo. ¿Es fácil? No, dentro del momento de la prueba, dentro del momento de la situación adversa que pudiéramos estar pasando, pareciera como que no hay ganas de dar gracias, pero es en el momento donde el Señor se glorifica, mis hermanos, en medio del agradecimiento. Dijimos también que el Señor espera que en medio del sufrimiento y de las pruebas sigamos alabando y exaltando su santo nombre, tal como lo hizo David. Salmo 34:1, yo se lo leo de la Nueva Biblia Viva. Dice el Salmo 34:1: alabaré al Señor, pase lo que pase, constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. ¿Cuándo iba a alabar a David? Siempre, pase lo que pase. Preguntamos también hace 15 días, mis hermanos, ¿quién era Job antes de recibir las pruebas? ¿Se recuerda quién era Job antes de recibir las pruebas? El mismo Señor, su mismo Dios, da testimonio de Job. Job 1:8, yo se lo leo para avanzar un poquito. Dice Job 1:8, no hay otro como él en la tierra, escuche, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que veía y lo que decía el Señor de Job. Esto antes de la prueba. Dijimos que aunque Job no era perfecto, Dios lo miraba perfecto. Dijimos también que si en algún momento llegáramos a ser tentados nosotros, como los amigos de Job, a cuestionar la integridad, la fe de alguien, como lo vamos a ver ahorita más adelante, no será realmente a la persona que nosotros estemos cuestionando, a alguien que esté pasando por una prueba. No será a la persona a quien nosotros estemos apuntando, mira, el hermano o la hermana está pasando por eso, porque segurito algo trae ahí escondido. Y sí, mis hermanos, debemos asegurarnos que no hay pecado en nosotros. Pero nosotros no sabemos, muchas de las veces no sabemos, ya lo vamos a ver más adelante.
el trasfondo de por qué una persona está pasando por lo que está pasando. Lo mejor, mis hermanos, es orar por aquella persona. Dijimos también que no había otro como Job en la tierra, justo, ya lo dijimos. También preguntamos que si la gente que es justa sufre, ¿eso significa que Dios es injusto? ¿Sí o no? Si la gente justa sufre, ¿eso significa que Dios es injusto? No, mis hermanos. La respuesta es un rotundo no. Dijimos que las pruebas de Job no eran una especie de castigo por sus pecados o porque no fuera justo, sino que las pruebas de Job iniciaron ¿dónde? Alguien por allá de aquel lado hace 15 días levantó la mano así, en el cielo, mis hermanos, en una conversación entre el Señor y nuestro adversario, Satanás. Vimos también hace 15 días que cuando Dios se refería a Job, se refería como mi siervo, mi servidor, el que me sirve a mí y no a ti, Satanás. Vimos también que en Job el Señor podía ver a un hombre recto con mucho temor de Dios. Sin embargo, Satanás, como el acusador, no se iba a quedar callado, no se iba a quedar tranquilo, no se iba a quedar contento y trataría de desmentir todo lo que el Señor había dicho de Job. Job 1:9 dice el versículo 9: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Palabras de Satanás, mis hermanos, que llevaban toda la intención de acusar a Job para decir que la piedad y el servicio de Job a Dios eran falsos y que el supuesto amor que Job profesaba tenerle a Dios era solo por las bendiciones que recibía y no tanto porque lo amara. Dijimos también hace 15 días, mis hermanos, que Dios ve nuestro corazón y sabe cuáles son las intenciones. Él conoce las intenciones con las que hacemos las cosas dentro y fuera de la iglesia. Nosotros dentro de la iglesia podemos ser una persona y afuera en el trabajo totalmente alguien diferente. Nosotros como cristianos, mis hermanos, somos embajadores, somos un testimonio del Señor y donde quiera que andemos. Mire, si la gente ya sabe, ay, mira, ahí va el cristiano. Y es bien fácil, mis hermanos, que de repente nosotros en algún error, alguna imprudencia, podamos cometer un error y dar un mal testimonio, sea con nuestro carácter, con alguna palabra. Yo le decía la semana pasada, de repente ven a alguien con una botella en la mano y es cristiano, mire, trae una botella en la mano sin saber que era un topo chico. Sí, pero cuidado, mis hermanos. Dijimos también la semana pasada que el enemigo conocía algunas cosas de Job. Él sabía que Dios había prosperado a Job y también sabía que Dios había levantado cercos de protección alrededor de la vida de Job. Dijimos también que esta prueba de Job se trataba de la honra de Dios. Y una de dos cosas podían suceder, mis hermanos. O iba a tener la razón el Señor de todo lo que decía y hablaba de Job, o el demonio se iba a salir con la suya. Dijimos también que el objetivo principal de Satanás era quitarle todo a Job para orillarlo ¿a qué? A renegar de Dios. Y así, mis hermanos, es como llegamos a la segunda prueba de Job. La segunda prueba de Job, enfermedad en su cuerpo. Acompáñenme de nuevo a nuestra cita bíblica base, Job 2, versículos 3 al 7. Job capítulo 2, versículos del 3 al 7. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extienda ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: y aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Esta segunda prueba, mis hermanos, después de que Job ya perdió todas sus pertenencias, perdió casi a todos sus siervos y perdió a toda su familia, pudiera ser más difícil. Y usted se preguntará, ¿por qué esta prueba de la enfermedad de Job podría ser más difícil que la primera? La realidad, mis hermanos, es que todo lo que a Job le había acontecido anteriormente, aunque era de Job, no estaba en su cuerpo. Ahora esa segunda prueba ataca directamente a Job en su cuerpo con esa enfermedad, con esta sarna maligna. En su diálogo, el diablo con el Señor le dice en Job 2:4, piel por piel, todo lo que el hombre tendrá, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. En la antigua cultura de Job, mis hermanos, piel por piel era un término de trueque, de intercambio, que tenía como significado intercambiar una piel por la otra o una piel por algo, para recibir algo. Con eso Satanás estaba acusando a Job de estar dispuesto a arriesgar su piel, dispuesto a arriesgar la piel de sus hijos y no la suya. Estaba dispuesto a arriesgar a todo su ganado, estaba dispuesto a arriesgar la piel de todos sus siervos, pero no la suya. Cualquier piel excepto la de Job. En la Biblia encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hombres que en el momento de la prueba, fíjense, prefirieron conservar su vida antes que la de la otra persona. Doy dos ejemplos así rápido. Génesis 22. ¿Se recuerda cuando Abraham llegó a este lugar y le dijo a Sara, di que eres mi hermana? ¿Sí? Le miente para salvar su vida. En Mateo 26, 69, del 69 al 75, usted lo puede leer después. Pedro, el apóstol Pedro o el discípulo Pedro en ese momento, es cuestionado si él era uno de los que andaba con Jesús. Y lo niega, mis hermanos, no una, sino 3 veces. Esto también para salvar su vida. Continúa diciendo Satanás en Job, capítulo 2, versículo 5. Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Con esto, Satanás insistía que si la calamidad caía directamente sobre el cuerpo de Job, él blasfemaría contra Dios. Así que sugiere a Dios esta nueva prueba, sufrimiento físico. Yo meditaba mientras estaba completando el mensaje, meditaba cómo clamaría Job en el momento de ya estar enfermo. Imagínense nada más. Ahorita vamos a ver todas las enfermedades, no nomás las enfermedades que causó esta enfermedad de esta sarna maligna en la vida de Job. ¿Cómo estaría orando Job? ¿Cómo estaría clamando al Señor? Muchas de las veces, mis hermanos, estamos orando y estamos clamando, ¿verdad?, por alguien que está pasando por una necesidad, está pasando por una situación difícil y estamos orando y pidiéndole al Señor que lo bendiga, sí. Pero cuando se trata de nosotros y algo que nos está afectando personalmente, llegamos al punto de caer de rodillas, de llorar, de clamar, de levantar las manos. Imagínese a Job con toda esta enfermedad que le había llegado, cómo estaba clamando. Y pasaron muchas formas de cómo Job clamaba en el momento de la prueba más difícil con esta enfermedad. Pero aún fíjese, en este clamor que pudiera haber hecho Job, que nosotros no vimos y la Biblia no menciona, la respuesta del Señor no llegaba. Mientras tanto, lo que sí se escuchaba posiblemente era la risa sarcástica de Satanás, burlándose y riéndose de Job, pensando que ya lo había derrotado. Algunas personas que han pasado por alguna enfermedad severa pueden testificar que no hay nada que aflija la vida interior como los tormentos físicos del cuerpo. Se pierde el sueño, ya no es cómoda la cama ni las cobijas, molesta la luz, los alimentos ya no se disfrutan y un montón de cosas que suceden mientras nosotros estamos acostados.
Mientras nosotros tenemos salud, vamos y nos acostamos y no pensamos en aquellos momentos o en aquella persona que posiblemente está enferma y que no está disfrutando ni siquiera la cama donde está durmiendo. Y nos podemos ir a dormir tranquilos y disfrutar la cama, sin saber que en cualquier momento nosotros podamos estar en una situación similar. Pudiera ser, y sí sabemos de alguien, que en estos precisos momentos alguien esté enfermo, esté pasando por una situación difícil. Hay varios hermanos que están enfermos, nuestro hermano Esteban, nuestra hermana Liz está pasando ahorita por una situación difícil. Reciban nuestras condolencias. Y varios hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Algunas son enfermedades. Y en algunas de las enfermedades el dolor es muy intenso, mis hermanos. Tan intenso que puede llegar a debilitar la resistencia del hombre y hacer que todo se vea y se sienta peor de lo que realmente es. Así que con el permiso de Dios, Satanás ataca al cuerpo de Job con esta enfermedad repugnante. Job capítulo 2 versículo 6, yo se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Muy bien, ese es el Señor hablando. Haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Con esa segunda prueba, mis hermanos, Dios nuevamente baja el cerco de protección. Estábamos orando aquí por Noemí ahorita hace un momento y rogábamos, Señor, levanta cercos de protección alrededor de su vida. Hay cercos de protección. Mis hermanos, ¿qué sería de nosotros si no hubiera cercos de protección alrededor de nuestras vidas? Hace ya casi 2 años que tuvieron el accidente del carro, pastor. Un accidente de un accidente de automóvil, donde después de haber visto el carro cómo quedó, no había posibilidades de que salieran ilesos, pero había cercos de protección. Y al mismo tiempo el Señor envía a sus ángeles en el instante, cercos de protección. Así que el Señor le pone límites, aún después de haber bajado los cercos alrededor de la vida de Job, de todas maneras le pone límites, no le quites la vida. Esta enfermedad que el diablo puso sobre Job tenía el propósito específico de llevar a Job a una extrema desesperación, para que llegara al punto de, al no ver la mano de Dios, obrar en su vida, renegar y blasfemar el nombre de Dios. Dice la Reina Valera que era una sarna maligna y masiva que le corría desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En otras palabras, en todo el cuerpo. Ahora, independientemente del diagnóstico y la enfermedad que menciona aquí la Biblia, su enfermedad o la enfermedad de Job fue significantemente dolorosa. Los siguientes pasajes que le voy a leer, solo se los voy a mencionar. Usted los puede leer más adelante con más detalle o los puede ir apuntando. Nos van a mostrar qué tanto realmente sufrió Job a causa de esta enfermedad. Job desarrolló infecciones que oscurecieron su piel cambió de color. Job 30:28. Ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado. Ennegrecido y no por el sol. Dolor intenso, Job 30:17. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La noche taladra mis huesos y los dolores no se paran, están ahí. Piel descamada y oscurecida, acompañada de fiebre. Job 30:30. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Llagas llenas de pus. Job 7, versículo 5, yo se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras, se me abre la piel y supura pus. Adelgazamiento y debilidad. Job 19:20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Depresión en la vida de Job. Job 7:16. Abomino mi vida, no he de vivir para siempre.
mucho llanto y vista borrosa en la vida de Job. Job 16:16. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Pesadillas en la vida de Job. Job 7:14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Dientes caídos. Job 19:20. He escapado con solo la piel de mis dientes. Apariencia demacrada. Job 2:12. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. Y por si esto fuera poco, viene la tercera prueba. El matrimonio de Job se derrumba. Job está sufriendo, tirado en el suelo, lleno de ceniza, de tierra, de polvo. Pero ahora viene su esposa, viene su mujer. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero ¿cuál es la reacción de Job, mis hermanos, ante todo este sufrimiento y ante las palabras fuertes de su esposa? Job se aferra a Dios y sigue confiando en Él. Y aún a pesar de estas palabras malintencionadas de su esposa, Job le contesta sabiamente. Job capítulo 2 versículo 10. Yo se la leo de la Nueva Biblia Viva. Pero él respondió: hablas como una necia. Pues ¿qué? ¿Hemos de recibir de manos de Dios únicamente lo agradable y nunca lo desagradable? En todo esto Job no pecó ni de palabra. Job, mis hermanos, aún en medio de este momento difícil de su prueba de la enfermedad por el que estaba pasando, mantiene su integridad. Y de paso nos da testimonios a usted y a mí, nos da un testimonio a usted y a mí de la fidelidad que él tenía para con Dios y la confianza que tenía con Dios. Job reposaba en las promesas del Señor, descansaba en las promesas del Señor. Y escuche de nuevo las palabras de Job a su esposa, Job 2:10. Esa es en la penúltima parte. ¿Recibiremos de Dios únicamente lo agradable y no lo desagradable? Mis hermanos, fue el Señor el que permitió esta enfermedad en la vida de Job. Fue el Señor el que hizo que esta enfermedad llegara a él. Y ahora enfrenta esta otra prueba también muy dura. Porque la que se suponía que tenía que ser su ayuda idónea, la mujer que lo tenía que respaldar, la mujer que tenía que estar ahí con él en tiempos buenos y en tiempos malos, ahora está molesta, frustrada, enojada, reniega contra Job y para colmo le pide que maldiga a Dios. Por lo que la Escritura nos muestra, mis hermanos, ante la prueba, Job tenía un matrimonio estable. Si usted lee el libro de Job, todo el libro de Job, se va a dar cuenta que tenía un matrimonio estable. De no ser así, fíjese, Job no hubiera tenido buena reputación, tenía muy buena reputación entre toda la gente, entre todos los conocidos. Tampoco hubiera tenido 10 hijos. Sin duda alguna, la fidelidad de Job al Señor y su irreprochable manera de vivir también se debía a su buena influencia o a la buena influencia de su esposa entre todos los conocidos. Mujeres, ¿cuántas mujeres están aquí? Levante su mano. Sí, mujeres, ustedes tienen mucha influencia sobre nosotros los esposos. Dentro del matrimonio, ustedes influyen mucho. Sus palabras pueden ser de mucha bendición o de maldición o de desánimo. Pero fíjese, en ese buen discernimiento que el Señor les ha dado a ustedes, mujeres, ustedes también nos pueden prevenir de cometer un error o de meter la pata. Hace una semana me habla un hermano donde estamos haciendo un trabajo en conjunto y me dice: hermano, ya estaba a punto de hacer el trabajo, pero le hablé a mi esposa y mi esposa tan sabia me dice: no lo hagas. Si no te han dado para que compres lo que necesitas, no lo hagas, porque qué tal si no te dan y tú vas y rentas todo eso y al final terminas con eso que ya rentaste si no lo usaste. Sí, es cierto.
¿Cuántas veces nuestras esposas, mis hermanos, hombres, varones, nos han prevenido y nos han salvado? Al menos yo lo digo por mí. He querido hacer algunas cosas y de repente ahí está la ayuda idónea. Espérame, bájale tantito. Platicamos, mis hermanos, y al final resulta de que tenía la razón ella. Yo iba como caballo desbocado a lo que vi y a lo que creí que era correcto. El discernimiento que les ha dado a las mujeres. Ustedes, mis hermanas, nos pueden enviar a nosotros a trabajar en victoria o derrotados. ¿Sabe? Mi esposa no debería estar aquí. En la noche se le dificulta un poquito más para ver por el ojo que tiene dañado en este momento. Pero decidió estar aquí porque quiere apoyarme. Y sabe que cuando está aquí, yo me siento completo. No siento un hueco aquí. Casi siempre es de este lado. Y yo decía que antes que era aire, pero no, es la costilla que hace falta, ¿verdad? Y gracias a Dios por su disponibilidad, pero la mujer es la ayuda en todo, hermanos. Y nosotros, como le decía, nos pueden mandar en victoria, hermanas, o en derrota. No, mira, te me vas y vas a trabajar. Y cuando regreses el viernes, a mí me traes 20 de a 100 o mejor no entres, porque si no vamos a tener problemas. Cuidado. Mire, en vez de decirle eso, lo que puede decirle, tú eres un campeón. No, bueno, no tanto así, porque así te oye también en la iglesia de la prosperidad, ¿verdad? Pero tú eres el mejor hombre, no nomás de Fontana, de todo el sur de California. Y tú puedes, ánimo, échale ganas, yo voy a estar orando por ti. En lugar de decirle palabras que de repente desaniman al esposo, ore con él, agárralo en la mano. Vente, vamos a orar, que el Señor te cuide y te use donde quiera que estés y vayas y haga lo que tienes que hacer para traer el sustento de la casa. Amén. Sí, se escuchó un amén. Miren, Acab, el rey Acab, en el tiempo de Elías, no hubiera obtenido un fin tan horrible si no hubiera sido influenciado negativamente por su esposa. ¿Se acuerda quién era la esposa de Acab? Jezabel. Sansón jamás habría caído de tal manera bajo el poder del enemigo si no hubiera sido influenciado por ¿quién? Por Dalila. Adán nunca hubiera pecado si Eva no le hubiera ofrecido de comer el fruto prohibido. Salomón, mis hermanos, jamás habría sido abandonado por Dios si no se hubiera dejado influenciar por todas esas. ¿Cuántas mujeres eran? 700 esposas y 300 concubinas, 1000. Pero no todo es malo, mis hermanos. En la Biblia también encontramos a mujeres que ejercieron una influencia de bendición para sus esposos. ¿Se acuerda de Abigail? Abigail, antes de casarse con David, estaba casada ¿con quién? Con Nabal. Este hombre áspero, rudo, así medio arrebatado. Entonces, este hombre hace algo que no debía de hacer y viene David a querer desquitarse, a quererlo matar. Pero esta mujer, Abigail, sale a su encuentro y no solamente hablar con él, le lleva comida, le lleva provisiones y habla con él. Y se arrodilla delante de él, no mates a mi esposo. Es medio renegón, es medio áspero, pero ten misericordia de él. Abigail influenció para que se salvara la vida de su esposo. Pero aún así, si se recuerda la vida de este hombre, ¿cómo terminó? De todas maneras murió. Cuando su esposa le comentó lo que había pasado y lo que había hecho por él, muere. Esto lo puede leer usted en 1 Samuel 25, versículos del 18 en adelante. Pero ¿qué de la esposa de Job, de la que estamos hablando? Hasta antes de la prueba, todo iba muy bien, pero de repente todo se derrumba, la situación cambia, todo se pierde, se mueren los hijos, llega la enfermedad de Job y todo cambia en la vida de esta mujer. Pero antes de que saquemos nosotros conclusiones respecto a la esposa de Job, mis hermanos, recordemos que ella también era mamá de esos 10 hijos que murieron. Y lo más seguro es que también ella derramó sus lágrimas por ellos. A ella también le dolió mucho. Muy por encima de la pérdida material, le dolió mucho también la muerte de sus 10 hijos.
7 hijos y tres hijas. Ahora, después de todo lo perdido, va con su esposo y está sentado en la ceniza, sucio, demacrado, lleno de llagas, con pus, sin dientes, oliendo mal, con piel oscura y cayéndosele como escamas. Y con esa frustración llega ella y es orillada por la misma impotencia a hablar mal de su esposo y a pedirle que maldiga a Dios. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué palabras, mis hermanos, tan más duras en un momento así puede recibir un hombre. La mujer de Job ya no se puede aguantar más, mis hermanos. Parafraseando sus palabras, ella dijo algo así: ¿aún sigues confiando y esperando en Dios? ¿Ha escuchado eso de repente por ahí? Nosotros lo escuchamos en alguna ocasión. Miren, ustedes dicen que van a la iglesia y de ahí no salen. Y mira cómo están. ¿Aún siguen confiando en Dios? ¿Aún siguen creyendo que hay un Dios? Sí. Dice la mujer de Job, parafraseando: ¿no te has dado cuenta que Él tiene la culpa de todo? ¿Dónde está Dios ahora que te vino todo esto? ¿Por qué no te ayuda? Maldícelo y muérete. Qué palabras tan duras. Y qué triste, mis hermanos y mis hermanas, que los momentos más difíciles dentro de un matrimonio, hablando de un matrimonio, uno de los dos cónyuges no esté ahí para apoyar al que está caído, no esté ahí para extender la mano y levantar al otro. El trabajo del matrimonio es en conjunto, no es un 50 y 50, es 100 y 100. Y si uno se cayó, el otro está listo para levantarlo. Job, mis hermanos, amaba a su esposa. Como ya lo dije hace un momento, la prueba está en que tuvo 10 hijos. Y aún, fíjese, desde ese montón de ceniza y con todo su cuerpo lleno de llagas, escuche cómo le contesta Job a su esposa. Job 2:10 de la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Mis hermanos, Job con esta respuesta no pecó y le da razón al Señor, y de paso nos enseña algo a nosotros. Job estaba convencido que las bendiciones que había recibido de Dios eran un regalo que debía aceptar con humildad porque venían de Dios. Pero al mismo tiempo, Job reconocía que incluso en medio de la adversidad puede haber un regalo de Dios que debemos recibir con humildad. Les repito la última parte: en medio de la adversidad puede haber un regalo que nosotros podemos recibir también con humildad. Nosotros no sabemos por qué viene la prueba, nosotros no entendemos en el momento por qué viene la prueba, pero después, como decía hace 15 días, podemos voltear para atrás y decir: ahora entiendo, Señor, por qué me hiciste pasar por eso. Yo lo mencioné hace 15 días, pero lo vuelvo a repetir. En medio de la adversidad, no preguntemos por qué, sino para qué, Señor. ¿Para qué está pasando esto? ¿Para qué me pusiste en esa situación? ¿Para qué estoy pasando lo que estoy pasando? Mientras tanto, mis hermanos, oremos por nuestros hermanos que están pasando por pruebas, que su fe no falte. Y oremos también por nosotros mismos, que nuestra fe no falte en medio de las pruebas. Aún aquellas, fíjese, donde el diablo quiere escucharnos blasfemar y negar la existencia de Dios, donde quiere vernos caídos, derrotados. Esas pruebas, mis hermanos, en su momento Dios las transformará en una bendición, tal y como lo veremos ya en otra ocasión en la vida de Job. Mientras tanto, mis hermanos, mantengámonos fieles a Él y a su palabra. Le pregunto,
¿Será que todas las grandes y prolongadas misericordias que recibimos de Dios y las que recibimos las que recibiremos cuando estemos en su presencia, que son breves y momentáneas, nos harán desistir del Señor? Por aquí cantábamos un canto hace un momento. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién nos apartará del amor del Señor? Nada ni nadie, mis hermanos. A manera de pregunta, yo le pregunto, ¿podremos nosotros obligar a Dios a bendecirnos y a no ser afligidos? Le pregunto porque, como lo mencioné al principio, en las iglesias de la prosperidad a usted le dicen que usted no se debe de enfermar. Y por ahí hay una iglesia también la cual le dice a usted que tiene que parar de sufrir. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? ¿Cómo vamos nosotros a conocer a Jehová Rafa, mis hermanos? El Dios que sana, si nunca nos enfermamos. Éxodo 15:26. ¿Cómo vamos a conocer a Jehová Shalom? El Señor es mi paz. Si nunca pasamos por aflicción, que en ocasiones nos roba la paz. Jueces 6:24. ¿Cómo vamos a conocer, mis hermanos, a Jehová Shalom? El Señor es nuestra paz. ¿Cómo vamos a conocer, mis hermanos, al Señor que provee, si nunca pasamos por escasez, por estrechez económica? Nuestro Dios, mis hermanos, es el mejor proveedor, porque Él conoce de antemano lo que vamos a necesitar. ¿Sí? ¿El Señor conoce lo que necesitamos? Él sabe todo lo que necesitamos. Así que podemos nosotros tener la confianza de acercarnos a Dios con nuestras peticiones y estar seguros de que Él proveerá todo. Job, mis hermanos, decide confiar en Dios aún a pesar de su enfermedad y de haberlo perdido todo. Y dice, ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Al responder así a su esposa, Job, fíjese, pone en práctica el mandamiento que Jesús mencionó en Lucas 14:26. Acompáñame ahí a Lucas 14:26. Dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Job aborreció a su mujer, mis hermanos. Es decir, la amó menos que a Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el primero en todo. Dios tenía el primer lugar en la vida de Job. Y aquí Job nos da otra lección. Cuando se presente cualquier situación adversa en nuestra vida, que en el momento vemos adversa, aún la más difícil que pudiera ser, que nuestra prioridad sea correr primero a Dios y no al último después, cuando ya todo lo demás falló. Que nuestra prioridad sea buscar al Señor y recibir una respuesta de Él. En esta tercera prueba, Job una vez más se mantiene firme, confiado en el Señor, y dice la última parte de este capítulo 2, versículo 9 de Job: en todo esto no pecó Job con sus labios. Y con esto, mis hermanos, Satanás recibe la tercera derrota, pero viene una cuarta prueba. Ahora Job es atacado por los que en un momento fueron sus amigos. Acompáñenme a Job 2, versículos 11 al 13. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temita, Bildad, Suita y Sofar, Naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él
y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no le conocieron y lloraron a gritos. Se recuerda que el aspecto de Job cambió mucho, su piel cambió de color, se rapó la cabeza, estaba lleno de ceniza. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ninguno le hablaba palabras. Dice el versículo 12 de este capítulo 2, que alzando los ojos desde lejos no le conocieron y lloraron a gritos. ¿Cómo se imagina que se posaron al lado de Job estos tres hombres y lloraron y clamaron junto con él? Dice que lloraron a gritos. No sé si usted ha pasado por alguna enfermedad o ha visto a alguien enfermo que no ha visto por mucho tiempo, y después de mucho tiempo de no verlo, de repente llega y lo ve y el aspecto de esta persona cambió. Ya no es la misma cara, no es el mismo cuerpo, posiblemente más delgado. Y cuando llega uno a ver a una persona que está así, ¿qué es lo primero que sucede? Bueno, la impresión de ver a aquella persona que vimos en un tiempo bien, ahora se torna en algo impresionante y empieza a haber sentimientos encontrados, mis hermanos, que dan ganas de llorar. ¿Sí le ha pasado? ¿Ha visto a alguien que ha cambiado de aspecto así? Nosotros lo vivimos aquí con uno de nuestros hermanos, un muy buen hermano. Pues lo mismo le pasó a los amigos de Job. No lo conocieron y lloraron a gritos. Este pasaje presenta a 3 notables amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, que hicieron lo correcto al principio. Llegaron a la hora que más los necesitaba Job. Y el objetivo de su visita llevaba buenas intenciones. Querían compartir el dolor de Job y consolarle. Job, mis hermanos, tenía verdaderos amigos que le demostraron su amistad yendo a visitarlo cuando más lo necesitaba. Dice el versículo 13 de este capítulo 2 de Job, que sus amigos se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra. 7 días y 7 noches es el tiempo habitual de luto por los muertos, o era el tiempo habitual de luto por los muertos. Esos amigos de Job hicieron lo apropiado tanto por los hijos de Job que estaban muertos como por él mismo, que también estaba muerto en vida. Esta fue una muestra maravillosa de consuelo y causa común con Job, o hacia con Job. Dice la Biblia, mis hermanos, que no hablaron ni una palabra, solo hicieron acto de presencia. En ocasiones nosotros vamos a ir a visitar a algún hermano o alguna hermana que se encuentra muy enfermo, y a veces es mejor no decir nada, solo hacer acto de presencia. Cuando alguien fallece, vamos y acompañamos a la familia, y a veces no hay palabras para el consuelo, pero llegar y dar un abrazo, llegar y poner la mano, llegar y orar por aquella persona, trae fortaleza, trae consuelo. Podamos decir muchas palabras, pero al último el que da el consuelo es el Señor. El que trae la fortaleza es el Señor. La semana pasada me encontré a unos hermanos aquí el miércoles pasado, para ser exactos, me encontré a unos hermanos por aquí en una tienda, y yo les hacía una pregunta que le voy a hacer a usted hoy en esta noche, y la hacía al principio. ¿Quién muere primero? ¿El que está enfermo o el que está sano? ¿Quién muere primero? ¿El que está enfermo o el que está sano? Y le voy a dar un ejemplo así rápido, sencillo. Mi papá le ganaba con 20 años a mi mamá. Y mi papá llega a una edad adulta donde empezó a deteriorarse, ya no podía caminar, usaba un caminador. Y nosotros siempre que hablábamos, mi papá,
cuidan a mi papá, denle sus medicinas a mi papá, apoyan a mi papá. Mi mamá estaba bien. Pues resulta de que mi mamá muere muy joven, primero que mi papá, y mi papá vive hasta los 96 años. Entonces, ¿quién muere primero? ¿El enfermo o el que está sano? Mis hermanos, eso nadie lo sabe. ¿Cuál es el porcentaje de muerte aquí en la ciudad de Fontana? El 100%. Todos a un momento vamos a morir. De repente yo le hago esa pregunta a la gente allá afuera cuando estamos evangelizando y la gente dice, no, pues es que no veo las noticias. No se trata de ver las noticias. Yo le digo, mira, si yo te hubiera preguntado cuánta gente muere por causa de las pistolas, es diferente. Yo te estoy preguntando cuál es el porcentaje de muerte en la ciudad de Fontana. 100%. Todos a un punto vamos a morir. Y puede ser uno que esté enfermo o puede ser uno que esté sano. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de muerte en la ciudad, en el estado de California? 100%. Todos a un tiempo vamos a morir. Los amigos de Job inician su conversación con él después de haber guardado silencio por 7 días y empiezan a tirarle unas indirectas muy directas. Sus palabras empiezan a ser muy duras y malintencionadas. Y escucha lo que le dice el primero. Job capítulo 4 versículos del 1 al 6. Acompáñame ahí, por favor. Job capítulo 4 versículos del 1 al 6. Yo se lo leo de la palabra de Dios para todos. ¿Está ahí? Elifaz de Temán respondió: ¿te molestarás si tratara de hablar contigo? Job, ¿te puedo decir algo? No aguanto más quedarme callado, es que tengo que decirte. Versículo 3. Job, tú les has enseñado a muchos y fortalecido a gente necesitada. Tus consejos han dado firmeza al que vacilaba y fortalecido a los débiles. Pero ahora que algo malo te sucede a ti, te molestas, estás abrumado y te angustias. Mis hermanos, Job no estaba molesto, estaba afligido, estaba dolido, estaba destrozado. Pero este Elifaz, en lugar de animar a Job, saca su conclusión inmediata, la rápida, y lo acusa de estar molesto y abrumado. Continúa diciendo este Elifaz en el versículo Job 6, en el versículo 6, ¿no te da confianza tu fe en Dios? En otras palabras, ¿qué no tienes fe en Dios, Job? Mire, de repente podemos ser medios imprudentes cuando vemos y visitamos a alguien que está enfermo. ¿Qué no tienes fe? Ya deberías de estar sano. Bueno, es parte de lo que dicen también los de la Iglesia de la Prosperidad. Deberías estar sano, ¿tú crees? ¿Que no tienes confianza en Dios? ¿No te llena de esperanza tu vida honesta? Piensa en esto, ¿qué inocente ha sido alguna vez destruido? Ese es el versículo 7, estoy en Job 2:7, perdón, 4:7. Ay, perdón. Sí, 4:7. ¿Cuándo has visto que el justo se ha exterminado? En otras palabras, Job, ¿tú cuándo has visto que a un justo le esté pasando lo que te está pasando a ti? Algo has de haber hecho, Job. Por eso estás así, porque los inocentes no pueden ser destruidos, ni los justos exterminados. Es el versículo 8. Conforme a lo que yo he visto, los que cultivan el mal y siembran dificultades, eso cosechan. Job, estás recibiendo la paga de tu pecado. Lo que tú sembraste es lo que estás recibiendo ahorita. Y ahora viene Bildad, el segundo amigo de Job, y le dice en Job 8, capítulo 8, versículos 3 al 6. Bildad hablando. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Es que el Todopoderoso cambia el derecho? Bildad, mis hermanos, apela a la justicia de Dios y concluye que la calamidad de Job es un castigo de Dios por su pecado. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio el castigo
que se merecían conforme a su pecado. Óigame, ¿que no era suficiente con que ya Job estuviera pasando por lo que estaba pasando para que escuchara estas palabras? Había perdido todo, había perdido a sus hijos y ahora su mujer estaba en contra. Tus hijos recibieron lo que merecían, Job, por causa de su pecado. Muchas de estas cosas que le dijeron sus amigos a Job tenían algo de verdad. Y si bien es cierto que la paga del pecado es la muerte y que nosotros debemos de exhortarnos unos a otros para no desviarnos del camino correcto, ante todo debemos hacer uso de la prudencia. Y ahora el tercer amigo de Job, Zofar, es el más cruel de los tres. Le repite casi las mismas palabras a Job. Job capítulo 11, versículos 14 y 15. Yo se lo leo de la Biblia, Dios habla hoy. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti, no des lugar a tu causa a la maldad. Job, ya abandona tus pecados, deja atrás toda tu injusticia, tu maldad, tu perdición y tu perversidad. Eran las palabras que prácticamente le estaba diciendo este Zofar a Job. Versículo 15, así podrás alzar limpia tu frente y estarás tranquilo y sin temor. Y brincamos hasta el versículo 20. Los malos, en cambio, como tú, buscarán ayuda en vano, no encontrarán lugar donde refugiarse y la muerte será su única esperanza. Si no cambias tu tiempo, le dice este Zofar a Job, si no cambias a tiempo, tu esperanza se agotará y morirás, Job. No te quedará de otra. Zofar y sus amigos, mis hermanos, aplicaron malas verdades o estas verdades que deberían de ser edificantes y convirtieron estas palabras saludables en veneno para Job. Presionaron a su amigo Job y le hablaron verdades a medias, verdades que en el momento de enfermedad y de dolor pueden llegar a ser tan pesadas como el golpe de una piedra, de una pedrada. Mis hermanos, por respeto a ustedes, el tiempo nos alcanzó. Todavía faltan algunas otras pruebas de Job y todavía falta un cuarto amigo de Job, Eliú, que también llegó ahí. Pero también todavía falta, mis hermanos, ver cómo Dios transformó esto que parecía ser o que en el momento era muy malo y era una adversidad muy grande en la vida de Job en una bendición. Si el Señor nos permite, estaremos compartiendo también la tercera parte de este mensaje, las pruebas del justo. Termino con esta escritura, el Salmo 34, 19. Yo se lo leo de la Biblia de las Américas, Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. No importa cuántas aflicciones vengan, mis hermanos, no importa cuántas pruebas pasemos, sigamos confiando en el Señor, en su palabra, en sus promesas, y Él a su tiempo y en su soberana voluntad traerá una respuesta a cada una de nuestras oraciones y nuestras necesidades. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar y mientras estábamos en el tiempo de inicio de la adoración y oraba a nuestro pastor, el Señor ponía en mi corazón orar por nuestra hermana Liz y por nuestro hermano Adán. ¿Puede pasar para acá, Adán y Liz? Sí, perdió a su mamá, nuestra hermana Liz perdió a su mamá la semana pasada y bueno, eso sucedió después de la prédica de nuestro hermano Adán. ¿Por qué no se acercan algunos de ustedes? Vamos a orar por ellos. ¿Sí? Alguien que esté pasando por alguna aflicción, por alguna prueba en este momento, acérquese con confianza. ¿Nadie? Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestra hermana Liz. Agradecemos, Señor, el tiempo que le permitiste tener a su mamá. Sabemos, Señor, que ante todo, Señor, la última palabra ante todo y entre nuestra misma vida, Señor, la tienes tú.
Hoy en esta noche solamente rogamos, Señor, que tú traigas fortaleza, Señor. Que tú, Señor, mantengas firme a nuestra hermana, Señor, en estos momentos difíciles. Que aún a pesar, Señor, de la pérdida física y del dolor de la separación de su mamá, Señor, ella pueda, Señor, seguir firme y completamente en ti, Señor. Que en este momento de prueba, Señor, su fe no falte, que muy por el contrario, su fe se fortalezca cada día más, Señor, y que ella pueda, Señor, continuar caminando firme en ti, sabiendo, Señor, que ahora, Señor, ella tiene esa seguridad, Señor, de que tú la llenarás de paz. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice a nuestra hermana Liz y bendice también a nuestro hermano Dan y a toda su familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Si usted no se tiene que ir, como cada miércoles, tenemos café, tenemos pan por allá en la parte de atrás. Si gusta acompañarnos, todos son bienvenidos. Dios le bendiga.